Fede, bueno, contanos un poco de las elecciones en Ecuador. Daniel Noboa finalmente derrotó a Luisa González. Sí, podemos decir que un triunfo de un candidato en Ecuador en condiciones de enorme excepcionalidad. Fue la segunda vuelta presidencial, triunfó Daniel Noboa, un candidato poco conocido, no es realmente un outsider de la política, porque ahora vamos a profundizar un poco en su perfil, pero logró un 52, casi 53% de votos en la segunda vuelta, superando a la candidata del correísmo, Luisa González, en unas elecciones que se dan en un escenario político en Ecuador atravesado por una profunda crisis de seguridad, se han visto situaciones de violencia social, de violencia política, a lo largo no solamente de la campaña, donde el punto más alto fue el asesinato del candidato a presidente, Villavicencio, antes de la primera vuelta, que tuvo un impacto fuerte en la campaña electoral, sino una violencia social extendida en, sobre todo, las ciudades costeras del Ecuador, donde el fenómeno de las bandas criminales del narcotráfico que operan en los puertos de exportación de Ecuador para insertar sobre todo la cocaína rumbo a Asia y Europa, producto del desplazamiento del mercado de drogas que se ha producido en los últimos años, ha generado una situación de crisis social que, sumado al impacto de las políticas de quien fuera el presidente Guillermo Lasso, que tenían que ver básicamente con profundizar el recorte de las prestaciones sociales en una sociedad como la ecuatoriana, atravesada por grandes dificultades, ha sumido a estas elecciones en una situación de enorme excepcionalidad. Recordemos, fueron convocadas porque el presidente estaba a punto de ser destituido en el marco del juicio político que se llevaba en su contra, con lo cual Noboa tiene por delante un año y medio de gobierno. Va a asumir el 24 de noviembre y su mandato va a extenderse hasta el 24 de mayo del año que viene, y hay que ver en qué contexto y en qué posibilidades puede Noboa desplegar una línea de gobernabilidad que le permita superar esta enorme crisis, como decía, social, política, económica e institucional en la cual está sumido Ecuador. Fede, sí, no sé si nos estás escuchando. Sí, acá estoy. Uno, ¿cómo debe pensar ese gobierno de Noboa? ¿Lo va a llevar adelante con la alianza de quién? ¿Tiene estructura como para llevarlo adelante? Bueno, esa es una pregunta muy importante. ¿En qué condiciones, además de la crisis, institucionales y qué relación de fuerza existe en Ecuador para este nuevo gobierno que comienza? Hay que decir que a lo largo de este año hubo dos elecciones que marcaron un poco el mapa político. La primera elección que estuvimos comentando fue en febrero de este año, donde se eligieron los gobiernos provinciales y municipales. En esa elección lo que se notó fue un triunfo muy importante del correísmo. El correísmo, que venía siendo perseguido, sus principales dirigentes están exiliados. Los que se quedaron en Ecuador han sido objeto de persecuciones políticas y proscripciones muy fuertes. Sin embargo, a comienzo de este año, el correísmo logró triunfos en provincias clave, como la provincia de Guayas, renovar el gobierno en la provincia de Pichincha, triunfo en ciudades que históricamente habían sido anticorreístas, como Quito, y muchas otras, lo cual le dio una presencia territorial al correísmo que lo convierte en la principal fuerza política del país. Luego, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, se eligieron también los representantes para la Asamblea Nacional. Por más que hubo una elección fragmentada y que pasaron a la segunda vuelta Luisa González y Daniel Noboa, que actualmente ahora se transformó en el presidente, en el resultado de la Asamblea Nacional también el correísmo va a tener el principal bloque legislativo. O sea que, si lo consideramos desde un proceso histórico, lo que hay es una recomposición del correísmo después de lo que había sido la persecución y la proscripción de sus principales candidatos, que lo configura hoy en la principal fuerza política. Ahora, esto no le alcanzó para ganar en la segunda vuelta. Las razones por las cuales no le alcanzó para ganar la segunda vuelta, todavía están en discusión, pero podemos plantear algunas de ellas. La más importante tiene que ver con que persiste,
aún en el país una matriz de anticorreísmo muy fuerte que permite que las distintas expresiones de la política ecuatoriana logren aglutinarse en contra del correísmo, independientemente de quizás algunas diferencias que puedan tener entre ellas. Y un factor aglutinante muy importante que permitió que las distintas fuerzas políticas que no pasaron a la segunda vuelta apoyaran a Noboa tuvo que ver con la interpretación que se dio del asesinato de Villavicencio. Nosotros, cuando cubrimos la primera vuelta presidencial, lo comentábamos un poco, que Villavicencio era un candidato que durante su trayectoria política había sido un fuerte crítico de Correa. Cuando Villavicencio lo asesinan en una situación que está hoy sujeta a investigación, porque hubo muchas fallas, hay muchas sospechas sobre cómo se dio ese asesinato, el autor material del asesinato de Villavicencio rápidamente fue asesinado también por la escolta del propio Villavicencio. Y luego todos los otros que participaron en el crimen fueron asesinados en las cárceles de Ecuador. Y desde el punto de vista mediático se construyó una matriz que tendía a vincular al correísmo con el asesinato de Villavicencio, y eso construyó como una especie de matriz discursiva que permitió asociar al anticorreísmo con el problema de la criminalidad en Ecuador. Y eso fue una plataforma discursiva que le permitió a todos los candidatos aglutinarse contra el correísmo y contra, digamos, la violencia política, cuando en realidad no hay nada de esto comprobado y el correísmo más bien es víctima de la situación de persecución política. Pero como que el correísmo en su reconstrucción política, que hoy es una de las principales, yo insisto, fuerzas políticas de Ecuador, se quedó un poco en las últimas semanas, si bien logró repuntar, se quedó sin margen político para ampliar su base de sustentación, porque todas las fuerzas políticas se aglutinaron contra el correísmo, y quizás el movimiento indígena, que uno tendía a pensar que podría ser un aliado posible, producto de sus fracturas internas y las dificultades en los liderazgos emergentes del movimiento indígena, tampoco fue un aliado que le permitiera sumar en la segunda vuelta al correísmo lo que le faltó para ganar. Hay que decir, para redondear, que la campaña del correísmo tuvo dos momentos bastante diferentes. En la primera vuelta estuvo centrada en marcar lo que el correísmo había hecho durante el gobierno. Frente a todas las propuestas, Luisa González estaba enfocada en nosotros ya lo hicimos cuando fuimos gobierno. Y en la segunda vuelta, en la campaña de la segunda vuelta, fue una campaña mucho más abierta, mucho más permeable a la diversidad de la sociedad ecuatoriana, mucho más presencia de distintos grupos, mucho más política la campaña en la segunda vuelta, que sin embargo no le alcanzó para triunfar. Del lado del candidato ganador, del presidente electo Daniel Noboa, hay que decir que es un joven empresario de 35 años, el presidente más joven de la historia de Ecuador, con una fuerte presencia en las redes sociales, una fuerte pregnancia en el público joven, y en el cual ha habido dos mujeres que rodean la campaña de Noboa que hay que destacarlas porque tuvieron un rol muy importante en la campaña. La primera, la candidata a vicepresidenta. Verónica Abad representó lo que sería la línea dura de un discurso ya más abiertamente reaccionario, con una política de criminalización de la pobreza, digamos, intentando representar los votos que en la primera vuelta había sacado un candidato que se llama Jan Topic, que es una especie, lo charlamos también en su momento, el Rambo ecuatoriano, que se presentaba como el candidato de la mano dura. Esos votos los traccionó la vicepresidenta. Podemos hacer si se quiere, un paralelismo con la figura de la actual candidata a vicepresidenta de Milei, digamos, ¿no?, que expresa ese voto duro reaccionario. Y la segunda mujer que fue importante en la campaña de Noboa es la esposa de Daniel Noboa, quien mencionamos también cuando hicimos la cobertura de la primera vuelta, Lavinia Balbonesi, que es una muy conocida instagramer, una figura, digamos, de mujer que representa los valores, si se quiere, de belleza hegemónica dentro de lo que son la estética occidental, una mujer esbelta, rubia, que tiene buena llegada, digamos, en las redes sociales, buena pregnancia. Esa especie de Juliana Aguada, digamos, ¿no?, de Daniel Noboa, también representó un activo en términos de campaña que le permitió a Daniel Noboa
humanizar bastante su imagen y una llegada muy fuerte a un sector social que quizás no estaba tan politizado y se identificaba con una especie de pareja perfecta que llegó al gobierno en Ecuador. Así que mucho marketing político, mucho uso inteligente del anticorreísmo, de una sociedad en crisis y los valores propios de la centroderecha empresarial que ahora se van a ver en la necesidad de pensar cómo apuestan a la gobernabilidad. Si te parece, escuchamos lo que fueron las palabras de Luisa González, que justamente apuntaba a la necesidad de que haya unión nacional y que el presidente electo cumpla realmente con sus promesas de campaña. A Daniel Noboa, espero en unos minutos más poderlo llamar también y felicitarlo personalmente, bueno, por teléfono. Y decirle que el pueblo ecuatoriano escuchó sus propuestas, escuchó que a nuestros jóvenes les prometió que el 100% de los graduados de las universidades van a tener, de los colegios, perdón, el 100% de los graduados de bachilleres en los colegios van a tener cupo en la universidad. Así que esperamos que todos los jóvenes en las próximas, en la próxima convocatoria ya a ingresar a clases tengan esos cupos. Que también ofreció a los jubilados darles la pensión en el valor del salario mínimo, es decir, $450 mensuales a los jubilados. Esperamos que esta propuesta sea cumplida y así reactivar la economía, y así traer inversión extranjera, y así también pacificar este país, tomar el control de las cárceles, de las plazas, de las calles, controlar la violencia y la delincuencia, y para todos esos proyectos que él ofreció al pueblo ecuatoriano y que ha ganado en las urnas, cuente con la Revolución Ciudadana y cuente con nuestro apoyo para construir esa patria digna, esa patria de oportunidades, y que paren nuestros hermanos de emigrar. Bueno, entonces lo que decía Luisa González, marcándole un poco la cancha, si se quiere, al presidente electo Daniel Noboa en relación a que van a ser desde la Revolución Ciudadana quienes van a custodiar que muchas de las promesas, si se quiere, más progresistas que hizo Daniel Noboa durante la campaña, básicamente que tienen que ver con el aumento de las jubilaciones, con el ingreso a las universidades, la promesa de un ingreso irrestricto a las universidades en Ecuador, van a ser ellos quienes van a custodiar que eso realmente se cumpla. Pero en caso de que no se cumplan, también Luisa González se encargó en la parte final de su discurso de recordarle que la bancada de la Revolución Ciudadana va a estar ahí para controlar, para apoyar los proyectos que tengan que ver con mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, pero no para aquellos que tengan que ver con un giro privatista. Y escuchamos el último recorte. Fede, ¿cómo estás? Sergio te saluda. Te hago una pregunta. Viste que siempre en Latinoamérica se discute esta cuestión de la cesión de los liderazgos, la transferencia de los liderazgos de las grandes personalidades de nuestros líderes latinoamericanos. ¿Qué pasó en esta oportunidad en el caso de Luisa González? Me acuerdo que con Andrés Arauz también había costado mucho fidelizar a esa base de sustentación del correísmo. ¿Esta vez ocurrió eso también? Bueno, está claro que la presencia de Correa estuvo durante la campaña, sobre todo en la primera vuelta, estuvo muy presente a través de distintos instrumentos, incluso de conexiones satelitales, donde en muchos de los actos el propio Correa aparecía, digamos, a través de grabaciones o a través de conexiones por internet, interactuando con el público. Lo que parece, digamos, una realidad en la situación en Ecuador es que el correísmo como potencia política alcanza para conformar un caudal de votos muy importante, pero que necesita ampliarse en términos de representación social para construir una mayoría electoral de cara a la segunda vuelta. Como que le queda, digamos, se queda corto para un triunfo en primera vuelta, que tiene un sistema de balotaje similar al que tenemos en la Argentina, porque no alcanza a consolidar los 10 puntos de ventaja en primera vuelta que le permitirían, digamos, evitar el balotaje, y en el balotaje la articulación de toda la oposición logra superar a las propuestas del correísmo. Claro. El principal problema que aparece aquí es que parece ser que no hay opciones de acuerdos políticos que el correísmo tenga a mano
para ampliar esa base de sustentación, porque todas las fuerzas políticas, excepto el correísmo, tienden a aglutinarse entre sí con un alineamiento más bien de tipo de centro-derecha en lo económico y conservador en materia social, en términos de derechos de las mujeres, en términos de derechos civiles. Porque efectivamente en estos 7 años, desde que el correísmo abandonó el gobierno en Ecuador, ha habido un giro social, e incluso hay que recordar que cuando Lenín Moreno, que fue la persona que Correa designó para que fuera su sucesor y que lo traicionó al correísmo porque hizo un giro político de 180 grados en cuanto a su ejes de gobierno, y además fue quien encabezó la persecución política de todos los que se mantenían leales a Correa en su propio gobierno, empezando por su vicepresidente. Pero aun cuando en esa última etapa ya el correísmo vivía en una paridad política, la segunda vuelta Lenín Moreno en ese momento la ganó por muy poco, y parece que ese bloque anticorreísta logra mantenerse unido y articulado, y el correísmo no encuentra los modos de poder ampliar la base de sustentación política en las actuales condiciones de vida de Ecuador. Aún así, hay que decir, yo insisto, digamos que si lo tomamos desde ese punto de vista, todo lo que se ha hecho en este año, que es victorias muy importantes en muchos municipios y provincias, y tener la principal bancada legislativa, y haber llegado con una candidata como Luisa González, que hizo una excelente campaña, siendo la primera, estando a punto de ser la primera mujer electa como presidenta de Ecuador, en un país en crisis, con un gobierno que tiene un mandato de 1 año y medio. Yo creo que de cara a lo que van a ser las presidenciales de 1 año y medio, el correísmo, si logra encontrarle la vuelta a este empiece de cerco que tiene, que no puede ampliar su base de sustentación, va a estar en grandes condiciones para dar una pelea importante en lo que queda en las próximas presidenciales, que son por un mandato completo. Lo que se viene es un debate político al interior del correísmo respecto de cómo encarar esa ampliación de la base de sustentación política y electoral de cara a lo que son las nuevas condiciones de la sociedad ecuatoriana, que ya son muy distintas respecto de las que eran cuando Correa dejó el gobierno. Empezando por los índices de inseguridad, pero también siguiendo por los índices económicos e incluso por los factores de restricciones institucionales que hoy asiste el país. Fede, nos quedamos en comunicación con vos y en un ratito analizamos la situación en Israel. Dale.